Saludos. En esta lección vamos a hablar sobre la trama, qué es la trama, y sobre una estructura narrativa que se llama los tres actos. Y ahora te explico lo que es la estructura narrativa. Bueno, en lecciones anteriores te he hablado de la sinopsis, te he hablado del argumento y también te he dado algunas nociones sobre la escaleta, lo que era la escaleta, ¿vale? Entonces creo que entre sinopsis y argumento te ha quedado clara la diferencia y la escaleta hemos dicho que era como una extensión del argumento donde se explica todo con muchísimo más detalles capítulo a capítulo y o escena, cada escena bien explicado lo que va a ocurrir en cada escena, ¿vale? Bueno, y entonces, ¿qué es la trama? Pues mira, la trama también es como si fuese un argumento muy ampliado, porque, pero no es exactamente igual que la escaleta, ¿vale? La escaleta es como hacer, una vez que hemos hecho el guión general de toda la historia, que es el argumento, luego es como que hacemos un guión particular para cada capítulo o cada escena, y eso sería la escaleta. Pero la trama, en realidad, en lo que consiste es no en las cosas que vamos a contar, sino en cómo las vamos a contar. Es decir, que yo sé, fijaros, ¿vale? Nos vamos a fijar aquí que tenemos en este gráfico un montón de cosas, de elementos que tenemos que meter dentro de nuestro cuento, ¿vale? Todos estos elementos hacemos, ¡boom!, los metemos en nuestro cuento, hacemos un resumen y en ese resumen contamos todo lo que va a pasar y las historias y cómo acaba, y eso entonces es nuestro argumento. Tenemos nuestro argumento y ahora decimos, vale, ahora, ¿cómo lo cuento? Pues mirad, en este argumento sabemos que estamos aquí abajo en el principio de la historia y estamos aquí arriba al final de nuestra historia. Estamos aquí, mirad, encima de mi cabeza, estamos al principio de la historia, sabemos cómo empezamos y luego sabemos a dónde tenemos que llegar, al final de nuestra historia. ¿Y por el medio qué pasa? Pues pasa todo lo que hemos dicho en el argumento, ¿vale? Pero ¿cómo lo vamos a contar? Pues podemos ir por este camino, fijaros, pim, 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 y este camino por el que lo contamos, esta forma de contarlo, es la trama de nuestra historia. Pero también podría contarlo de otra forma diferente, podría ir por este camino, fijaros, que es diferente a este. Empiezan en el mismo sitio, terminan en el mismo sitio, pero van por sitios diferentes, ¿lo entiendes? Y esa sería una trama diferente para mi historia. Estoy contando lo que yo he puesto en mi argumento de una forma diferente. ¿Cómo lo estoy contando? Pues es una trama diferente. Ojo, también podría hacer otro camino. Fíjate, puedo ir por este lado, salir del mismo sitio, llegar al mismo sitio, pero voy por caminos diferentes y cuento la historia de una forma diferente. Pues como la estoy contando por este camino, es una trama diferente. Es decir, cómo pongo en juego todos los elementos de la novela para que, basándome en mi argumento, yo pueda contar la historia de una forma o de otra. ¿Y cuántas tramas podría tener yo para escribir mi historia? Pues fíjate cuántos caminos puedes tener aquí. Fíjate, esto es un laberinto. Fíjate, puedo salir de aquí, dar 1000 vueltas, revolver para atrás, tirar para adelante, hacer bifurcaciones, hacer caminos que me desvío y luego vuelvo otra vez al guión principal. Pues puedo tener infinitas formas de contar mi historia, infinitas posibilidades de trama. ¿Vale? Bueno, ya sé que es un concepto un poquito complicado, sobre todo para los alumnos más jóvenes de este taller. Pero simplemente saber eso, que para contar tu historia puedes hacerlo de muchas formas. Y la forma que tú escojas de contarla, esa es la trama. Muy bien, vale. Para los lectores, para los escritores más jóvenes de este taller, ¿vale? Cuando escribas tu proyecto final,
céntrate solo en la trama principal. Escoge a tus personajes, que salgan de un sitio, que lleguen al otro, llévalos a todos juntos y no te compliques la vida con cosas más difíciles de escribir, como las que voy a explicar ahora para los escritores más mayores, ¿vale? Pero los que sois más jóvenes, por favor, solamente una trama. Van todos juntos, se pueden separar un poquito por lo que sea y tal, no sé qué, los personajes, pero enseguida vuelven a la trama principal y van avanzando juntos hasta llegar hasta el final. ¿Vale? Pero en todas las novelas para jóvenes y sobre todo para los adultos, escribir de esta forma sería como muy simple y los adultos siempre pedimos que haya un poquito más de intriga, un poquito más de misterio. Y para eso se crean la trama principal, pero también se crean lo que se llaman las subtramas. ¿Qué es una subtrama? Volvemos a la imagen de antes, fijaros, la trama principal la voy a escribir así, como este camino del centro, ¿vale? Esta es la trama principal, que es la que va a seguir el personaje, el héroe, es la que va a seguir mi héroe, y entonces va a seguir esta trama. Pero su acompañante, a lo mejor el héroe le encarga una misión secreta, y entonces esa historia la cuento aparte, y porque el acompañante del héroe va a dejar de acompañar para seguir una trama paralela, va a ir por otro camino porque va a ir investigando, haciendo cosas, coincide con el héroe, vuelve a tener otra misión, se va por otro lado o le pasan cosas extrañas. El mentor del héroe, imagínate, el mentor del héroe llega, están todos juntos aquí y el mentor le dice, está ocurriendo esto que es muy malo, tienes que solucionarlo y tienes que ponerte en camino ya mismo. ¿Vienes conmigo?, le dice el héroe. Pues no, tengo que resolver unos asuntos primero para ayudarte a solucionar el conflicto, y entonces el mentor se va por otro lado y va por otro lado y también lo contamos, y esa sería la subtrama del mentor. Es decir, que dentro de una misma historia podemos tener la trama principal y varias subtramas. Bueno, en este taller solamente nos vamos a centrar en la trama principal. Si hablamos de las tramas y las subtramas en los cursos de escritura creativa que tenemos más avanzados o más extendidos, mejor dicho, en esta academia, ¿vale? Pero para este taller inicial te aconsejo que te centres solamente en la trama principal, ¿vale? Como sé que es un tema complicado lo de las tramas y las subtramas, no te preocupes si no lo has entendido del todo, porque me puedes preguntar y yo intentaré aclarártelo. Claro, y tú me dices, vale, la forma de escribir la historia es la trama, pero ¿cómo tengo que escribir la historia? Bueno, esto te va a sonar muchísimo porque se da en educación primaria y además es tan lógico que lo vas a entender enseguida. Todas las historias tienen un inicio donde la historia empieza, ¿vale? Fíjate, tenemos aquí, te he puesto el ejemplo de Caperucita Roja, que está tranquila en su casita, ¿vale? Leyendo un libro. Esto creo que me lo he inventado un poco, pero bueno, es que no me acuerdo muy bien del cuento de Caperucita Roja, pero bueno, me lo invento y ya está, no pasa nada, ¿vale? Está en su casita leyendo un libro tan tranquila, ¿vale? Este es su mundo habitual, es decir, ella está tan tranquila haciendo sus actividades cotidianas, pero entonces su madre llega y le dice, oye, tu abuela está enferma, ¿le puedes llevar una cesta con comida? Y entonces Caperucita se pone en marcha, entra en el bosque donde se va a encontrar con el lobo. Este sería el inicio, ¿vale? Fíjate, está en su mundo habitual, en sus actividades normales de siempre. Se llama mundo habitual cuando estamos en nuestra rutina, aunque imagínate que la rutina es que estás en una guerra y estás en la guerra, bueno, y hay tiros y están pasando cosas malas, pero es tu mundo habitual. Entonces tú estás en tu mundo habitual, en las cosas que te están sucediendo de forma normal al principio del cuento, ¿vale? Y entonces te pones en marcha. Caperucita se ha puesto en marcha, entra en el bosque y se va a encontrar con el lobo. A esto le llamamos adentrarse en el mundo especial. ¿Por qué? Pues porque va a entrar en el mundo en el que ocurren todas las cosas que ocurren, donde ocurre el conflicto. ¿Te acuerdas cuando hablamos del conflicto? Bueno, pues entramos en el mundo especial porque es donde va a ocurrir todo el problema del cuento que luego habrá que solucionarlo, ¿vale? Bien,
Hemos acabado la fase de inicio, nos vamos al nudo. El nudo es donde todo, como dice su propia palabra, un nudo se hace como un nudo, un lío enorme que hay que desliar. Ese nudo es donde ocurren todos los problemas, todas las aventuras del protagonista, de los villanos. En este caso el villano sería el lobo feroz, ¿vale? Porque tú si ya sabes el cuento de Caperucita de qué va, pues entonces el lobo, cuando se ha encontrado Caperucita con él en el bosque, le echa una carrera para ver qué es como un reto. Le reta a Caperucita el lobo y le dice, te echo una carrera hasta la casa de tu abuelita a ver quién llega antes. Y entonces gana el lobo, pero el lobo llega y se come a la abuela. Entonces, para que, como quiere comerse también a Caperucita, pues se va a disfrazar de la abuela, porque tiene miedo de que entre Caperucita, le vea que no está la abuela y se escape. Bueno, pues entonces se mete en la cama como si fuese la abuela, se pone las gafas de la abuela, la ropa de la abuela, se tapa completamente para que no le reconozca Caperucita, y cuando llega Caperucita, ¡zam! Se la comió, ¿vale? Entonces, se ha comido a la abuela y entonces, fíjate, sale aquí el lobo con una barrigota enorme. Bien, este es el nudo. Ha pasado algo terrible. La abuela de Caperucita y Caperucita están en la barriga del lobo. Pero ahora llegamos al desenlace, es decir, cuando se resuelve el conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando el lobo sale para afuera con esa barrigota, se encuentra con un cazador que se da cuenta de lo que ha pasado, porque es amigo de la abuela y iba a visitarle. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el cazador obliga al lobo a vomitar a la abuela y a Caperucita. Fíjate qué contentas están aquí, ¿vale? Entonces, las vomita. Entonces se abrazan y el lobo tiene que abandonar el bosque. Se escapa espantado porque si no el cazador le puede hacer daño, ¿vale? Y este sería el desenlace. Bueno, esto que se llama los tres actos es una estructura narrativa. Una estructura narrativa es una especie de truco que tienen los escritores para saber lo que tienen que escribir en cada parte del cuento. En el aula virtual, en la lección, pues te digo qué tienes que tener en cuenta para escribir cada una de estas partes de los tres actos. En cada acto, qué tienes que escribir. Hay más estructuras narrativas, aunque no las vamos a ver aquí en este curso. Lo veremos en el curso de Aprende a escribir y cuenta tu historia y también en el de escritura creativa para jóvenes y adultos. En esos dos cursos que te he comentado, vamos a escribir nuestra novela con la estructura narrativa que se llama El viaje del héroe. ¿Vale? No te lo voy a explicar ahora porque esto es larguísimo y ocupa todo un módulo de esos cursos, porque además vamos a ir cada fase del viaje del héroe. Fíjate, te he relacionado la estructura de los tres actos, el inicio, el nudo y el desenlace, te lo he relacionado con las fases del viaje del héroe, que son esta, la 1, 2, 3, 4, 5, ¿ves? Aquí te las especifico para que puedas verlas, pero bueno, ya te digo que no te las voy a explicar ahora, ¿vale? Pero es como si dijéramos que en el mundo ordinario tienes que escribir una serie determinada de cosas que te explico en esos cursos. En la llamada de la aventura tienes que escribir otra serie de cosas y entonces de forma guiada, si seguimos esta estructura, sabemos en qué nos tenemos que centrar, qué tenemos que contar en cada una de esas fases. Y es una forma muy sencilla de escribir nuestra historia. Y tú dirás, jolín, pero esto es trampa, esto tiene truco, seguramente esto será solo para empezar y luego nadie escribe así. Pues te confundes. El viaje del héroe es la estructura narrativa que utilizan la mayoría de las novelas, la mayoría de las películas utilizan la estructura narrativa del viaje del héroe. Claro, tú una vez que la entiendas y la comprendas, podrás comerte una de las fases, cambiarla de orden si quieres hacerlo más interesante, pero tienes que comprenderla para hacerlo de forma coherente y verosímil, porque si lo haces mal no va a servir. Ahora para este curso simplemente quería informarte de que existe esto. Existe otra estructura narrativa que se llama las 31 funciones de Prop, que esa no la veremos en el curso para los más jóvenes, pero sí la veremos en el curso para los adultos. Y es algo parecido a esto, pero bueno, es otro estudio
estudioso de la lengua y de la literatura que estableció otra estructura narrativa que también va genial para escribir relatos largos sobre todo, pero también novelas.